China y su caso de éxito. China ha tenido un cambio absoluto en los últimos 40 años, en donde ha sacado de la pobreza a gran parte de su población y ha comenzado a apostar en relaciones económicas a largo plazo con gran parte del mundo. Incluso en Latinoamérica se ha vuelto uno de los principales socios comerciales. Hoy en día, China es el tercer mayor inversor y prestamista de la región y se estima que en los siguientes años supere al gigante de Estados Unidos en cuanto a este ámbito. Tienes que saber algunos datos de China antes de poder comentar de su caso de éxito. Y es que China fue fundada, como se conoce, en 1949 como un país socialista. Ningún país en la historia ha crecido a un ritmo tan rápido en los últimos 40 años como China. Vienen en un crecimiento de 10% anual en promedio. Otro dato importante es que China tiene una población gigante de 1.400 millones de personas. Es decir, casi 50 veces la población de países como Perú. Pero realmente, ¿cómo China logró ser la potencia mundial que es el día de hoy? Tienes que saber que el 1 de octubre de 1949, Mao proclamó la República Popular de China y se calcula que durante los casi 30 años que Mao fue el gran líder supremo de la República Popular de China, más de 50 millones de personas perdieron la vida como consecuencia de las hambrunas, persecuciones políticas y la miseria del gobierno que trajo todas estas reformas. La Revolución Cultural, conocida también como la Gran Revolución Cultural del Proletariado, fue un movimiento sociopolítico que trajo a China desde 1966 hasta 1976. Tienes que saber que en ese momento, como te lo comentaba, China estaba en la miseria. Más del 80% de los chinos vivían en pobreza y las hambrunas no eran extrañas en un país que era principalmente de campesinos, de agrícolas. Ustedes se estarán preguntando por qué sucedía esto. Y eso lo vamos a ir explicando a lo largo de este video. Pero principalmente se debía a que el gobierno controlaba lo que se producía, en qué tiempo se producía y cómo lo debían de producir, lo cual generaba pérdidas de eficiencia totales. El nivel de vida de China en ese entonces era comparada a los países más pobres del mundo. Todo esto mientras ciudades asiáticas estaban en crecimiento y en apogeo como Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, entre otros. La muerte de Mao llega en 1976, cuando el Partido Comunista, después de esta muerte, decide dividirse y se dividen en tres partidos políticos: los radicales liderados por Jiang Qing, que es la viuda de Mao, los reformistas moderados por Hua Guofeng y los reformistas agresivos por Deng Xiaoping. En 1978, al darse cuenta de que China no podía seguir más con esta situación, los reformistas liderados por Deng Xiaoping decidieron hacer un cambio. ¿Qué fue lo que hicieron? Primero, volvieron a Xiaoping líder del país en 1978. Este defendía de que se debía dejar de lado la utopía ideológica y apostar por la modernización. Es por eso que decide realizar una reforma. Las prioridades de esta reforma eran, número 1, la agricultura, ya que en ese entonces China era un país fundamentalmente de campesinos, como lo habíamos mencionado. Sin embargo, no tenían la comida suficiente y se sufría de hambruna a lo largo del país. Lo que se ejecutó fue una reforma agraria que se descolectivizó el campo y se suprimieron las comunas, sustituyéndolo por el modelo de explotación familiar, dándole más poder a cada familia para que puedan explotar sus propias tierras y tomar sus propias decisiones. También implementaron el sistema de responsabilidad familiar, por el cual muchas decisiones como el tipo de cultivos y las inversiones pasaron a ser de decisiones que tomaba antes el gobierno a decisiones que ahora tomaban las mismas familias agricultoras. Asimismo, podían comercializar estos bienes fuera de solamente con el gobierno a precios libres. Es decir, el gobierno ya no iba a ser la única entidad que comprara estos bienes, sino iban a poder adquirirlos distintas personas y distintas empresas a un precio libre. Todas estas medidas
trajeron que la producción agrícola aumentara y los precios disminuyeran. La calidad de vida de los agricultores aumentó sustancialmente y a lo largo de los años 80 los directivos de las empresas públicas repartían beneficios entre sus trabajadores, repartían primas por productividad, tenían una amplia libertad de despedir y poder contratar empleados, decidir los proveedores y utilizar precios libres, algo que recordemos nunca antes fue visto durante el gobierno de Mao, que duró 30 años y que conllevó hambrunas por el excesivo control que tenían sobre la producción agrícola de este país. En cuanto a la industria, esta reforma permitió la legalización de las empresas privadas y de esta manera se promovió la libre competencia. Recordemos que antes China actuaba bajo un comunismo extremo en el cual no creían en las empresas privadas y no creían que las personas podían tener ciertas libertades para poder fijar los precios, para poder elegir las cosechas, entre muchas otras, como veníamos comentando. Recuerden que si les está gustando esta clase de video que es totalmente distinto, vayan a hacer clic al botón me gusta y suscríbanse a este canal para poder tener más información de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Respecto a el comercio, esta reforma permitió que China pudiera entrar al comercio exterior, disminuyendo las trabas arancelarias y comenzando a abrir su economía hacia el mundo. Pero ustedes se preguntarán en este momento, ¿cómo pasó a ser de uno de los países más pobres con hambrunas del mundo a ser una potencia como es hoy en día? Lo que tienes que saber es que a principios de los años 80, China era pobre y cerrada al mundo. No tenía ni dinero ni recursos, pero sí abundaba el capital humano, es decir, la mano de obra. A raíz de esto se crearon zonas económicas especiales, áreas en las cuales se dejaba de lado el sistema económico comunista de Mao. En estas zonas, las empresas extranjeras podían instalar sus sedes o empresas y tener acceso a la mano de obra china, lo cual representaba una gran ventaja para las empresas extranjeras, como los pocos impuestos, los bajos aranceles y casi ningún control del gobierno. Es por eso que a China se le comenzó a conocer como la fábrica del mundo. Todo comenzó a producirse en China gracias a esta reforma. La primera ciudad en adaptar esta ideología y estas formas de libre mercado fue Pekín. La idea era que Pekín pueda atraer la tecnología, el capital y el trabajo. Este modelo tuvo tanto éxito que se empezaron a difundir cada vez más esta clase de ciudades a lo largo del país. El éxito de estas zonas económicas fue tan grande que comenzó a hacer que la economía china creciera a un ritmo muy vertiginoso, muy rápido. Sin embargo, la idea de Xiaoping era que para que el gobierno lograra tener recursos, pueda utilizar este nuevo modelo económico. No era para abrirse al mundo, era simplemente para poder obtener recursos. Sin embargo, se dio cuenta que tenía tanto éxito que comenzó a hacer que la economía china se aperture cada vez más hacia el mundo. Un punto que tenemos que tener en consideración es que el cambio vino del pueblo al gobierno y no del gobierno al pueblo. Como ya lo hemos visto a través de este video, luego de la muerte de Mao, China estaba en pedazos. La revolución cultural dejó a las personas sin fe en el funcionamiento del comunismo y fue aquí donde se crearon los mercados negros para poder sobrevivir a este régimen. Luego de la muerte de Mao vinieron los grandes cambios que se produjeron naturalmente por las necesidades del pueblo. En algunas regiones habían diversas revoluciones para regresar al sistema de explotación familiar y privado que justamente le daba el poder a las familias y a las empresas. Los negocios privados en las ciudades empezaron a crecer justamente por esta reforma y de esta manera terminaron el monopolio comercial que tenía el gobierno chino para la mayoría de bienes, así como las empresas municipales y regionales que empezaron a surgir fuera del control del Estado. Pero gran parte de este cambio, tienen que saber, vino gracias al pueblo, gracias a las personas que buscaban salir de este régimen comunista y socialista a un régimen de economía abierta que permitiera terminar las hambrunas que tenían en ese momento y también poder tener una mejor calidad de vida. En la actualidad, el comercio es la prioridad de la política exterior de China. Los líderes latinoamericanos frecuentan cada vez más Pekín y las demás ciudades para poder crear relaciones a largo plazo. Como les decía,
China es uno de los principales prestamistas e inversionistas en la región latinoamericana. Entonces, después de todo lo visto, nos deja algunas reflexiones. Yo justo aprovechaba para hacer este video porque algunas personas y sobre todo algunos políticos en la región, ya sea desde México hasta Sudamérica, incluido a veces España, ponen de ejemplo a China como un ejemplo de éxito del comunismo. Sin embargo, a lo largo de todo este video nos hemos dado cuenta de que el comunismo no fue lo que hizo que China sea la potencia mundial que es el día de hoy. Lo que hizo que China sea la potencia mundial que es el día de hoy fue el libre mercado y los cambios en los cuales le daba los poderes de la economía a las personas. ¿Cómo se los daba? A través de libre mercado, de inversión extranjera y de justamente ser la fábrica del mundo. Es decir, poner la menor cantidad de restricciones para que esa población pueda trabajar, pueda exportar, pueda importar y pueda tener libre mercado. Esto lo digo porque hay muchos países que están pasando por situaciones muy difíciles, muy distintas y que hay candidatos que salen siempre poniendo ejemplo a China, cuando China realmente está siendo más un país capitalista que un país comunista. No está cerca de ser comunista que era en los años de Mao. Por el contrario, cada vez más se forja en la economía del libre mercado y es algo que todos tenemos que tener. Siempre ten pensamiento independiente. Te invito a que investigues más del comunismo. Acá tengo el video que te había dicho. Que investigues más de la hiperinflación y cómo sucede. Tengo otro video aquí. Y que por supuesto, si te interesan las finanzas, inversiones, emprendimiento en general, te suscribas al canal. Aquí mi nuevo canal de podcast y un par de videos relacionados. Nos vemos en la siguiente y déjenme en los comentarios si es que les gustó este nuevo formato de video. Nos vemos. Chao, chao.